anda de moda por ahí una dinámica entre parejas, ¿verdad? Se llama escucho, no juzgo, algo así. Escucho y no juzgo, algo así se llama. Véanla en las redes sociales. Yo no tengo, me la han contado. Pero hay una oportunidad ahí para decir las cosas que normalmente no se van a decir. Un ejemplo, el esposo diciendo a la esposa, pues es que en realidad el arroz que haces no me gusta. Y se termina diciendo, te escucho y no juzgo. Y no hay ningún problema por decirlo. Entonces esta noche usted, escúcheme y no me juzgue por lo que voy a decir. ¿Estamos de acuerdo? Que yo le amo, el Señor nos ama y hace provisión en su palabra para nuestra vida. En semanas pasadas hemos estado teniendo mensajes acerca del fuego de Dios, acerca de ser un altar para Dios, acerca de guardar nuestro corazón como compartía a nuestra hermana Lili Palacios. Y ese domingo el pastor Enrique Bremer compartía acerca de la voz de Dios. Y hay mensajes para cada uno de nosotros. Y en algunas partes, en algún momento de cada mensaje puede que algo nos llegue. Y si no estamos listos, si no estamos atentos, eso que Dios ha preparado para nosotros, en ese mensaje que cualquiera que se pare aquí va a dar, se le va a ir la bendición y la revelación de lo que Dios quería que usted recibiera en esa noche. Yo solamente quiero pedirle, como le digo, abra su corazón y escúcheme, pero no me juzgue. En los minutos que tengo yo quisiera tocar un tema que tal vez diga todo por sí solo, pero no quisiera enfocarme en el aspecto físico o biológico de lo que es esto y quiero hablar acerca de hambre, porque en realidad es el hambre lo que nos ha traído a todos aquí esta noche, pero es un tipo de hambre diferente, un tipo de hambre que no puede saciar la comida física o el alimento físico, sino aquel que es espiritual, aquel que alimenta y nutre nuestro espíritu, nuestra alma y nos ayuda a ser mejores creyentes, hechos más a la imagen del Señor Jesucristo aquí en la tierra todavía y poder ser esos testigos que Él desea que nosotros seamos. Antes quiero hacer un paréntesis, compartir mi alegría en lo personal de nosotros como familia. Mi hermana está entre nosotros. Ya tenemos rato que no la veíamos. Lupita, can you stand up? Ella viene de Houston. Ella sí es de Houston. Y si usted la ve, haga de cuenta que está viendo la imagen de mi papá. Por eso para mí es especial que hoy esté ella aquí y lo quería compartir con todos. Y quiero compartir un mensaje también, empezando en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 2. Dice la palabra en la Nueva Traducción Viviente: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Hebreos 5:13: pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Primera carta a los Corintios 3, verso 2 dice: tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. Hebreos 5:12: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Oramos. Señor, gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque para esta hora nos has reunido hoy aquí. Yo te pido que con tu sabiduría, con tu gracia, con tu amor, con tu misericordia, Señor, ayudes a nuestro corazón a entender y a obtener revelación de estas palabras, de tal manera que nos ayude a crecer en ti, Señor, en tu conocimiento, en tu sabiduría, en tu palabra, y que podamos, Señor, llegar a ser y a estar a la altura y la estatura de ese varón que eres tú, Señor, ejemplo para todos nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Necesitamos tener el tipo de hambre
que Dios nos muestra en su palabra. Y esta hambre, y yo le quiero quiero pedir que me pongan mucha atención en esto, porque esta hambre, si no es tan idéntica como la física, también es tan necesaria para nuestro crecimiento. Esta hambre por Dios, esta necesidad y esta falta de nutrientes en nuestro cuerpo, que nuestro mismo espíritu clama a Dios por ello. Esta hambre que solo Él puede suplir. La palabra dice: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Y al igual que con el hambre física, si nosotros no le damos alimento al cuerpo, de igual manera nuestro espíritu irá en decadencia. Y yo no sé de usted, pero ¿quiénes son esas personas a las que les falta el hambre? O a las que usted le ofrece algo y dice: no, no tengo hambre. Las personas tristes, las personas deprimidas, las personas enfermas, las personas que han perdido la esperanza, las personas que se han dado por vencidos en esta vida. Y de igual manera espiritualmente, cuando no hay algo que nutra nuestro espíritu, algo que nos llene espiritualmente, estas cosas son las que suceden. Vamos perdiendo la esperanza, vamos diciendo: no, ya no tiene caso que vaya a la iglesia, no, ya no tiene caso que abra la Biblia. Para empezar, no lo entiendo. Para empezar, es bien difícil. No, el ser cristiano es una vida compleja. El ser creyente es algo que es imposible de lograr. Pero ¿sabe por qué hay respuestas como esas? Porque el Espíritu nos ha estado alimentando. Y en cada una de estas escrituras que comencé leyendo, nos lleva en un paso a otro a través de la vida de un creyente. Cuando alguien viene al conocimiento de Cristo y acepta al Señor Jesús y hace esta oración en su vida de abrir su corazón para que Él venga, se vuelve como un bebé espiritual que necesita leche espiritual. Y esa leche no es más que los principios básicos, o lo que es lo base para nuestra vida como creyente: entender la salvación, entender que hemos sido llamados a la familia de Dios y ya no somos extraños, sino que ahora somos hijos. Y como hijos tenemos bendiciones y beneficios. Todas estas cosas básicas son como esa leche espiritual de la cual está hablando la palabra y cada una de las escrituras que acabo de mencionar. Pero hay un alimento más sólido. Hay un alimento más sólido que, al igual que como el ser humano va cambiando en sustancia, fue la leche, después las papillas y después pues ya se dejó caer, ¿verdad? Con los huevitos, con todas estas cosas, hasta que llegamos a un buen corte de carne, ¿no? Y si usted es como yo, carnívoro, híjole, ¿qué le cuento? Pero es una etapa tras etapa, ¿cómo lo puedo decir? No quiero decir estaciones, pero momento tras momento en la vida del creyente, que no es solamente más que el crecimiento que vamos teniendo en el conocimiento de nuestro Señor y de su palabra. Pero si no seguimos la guianza del Espíritu Santo, vamos a tener dificultades. Ahorita que el pastor Jorge estaba compartiendo y exhortando a la ofrenda, yo me empecé a reír allá, porque cuando empezó a hablar de Hechos 10, le dije allá atrás a Arturo Compeán, le dije: muteale el micrófono, ya se está pirateando mis notas. Y quiero que vaya conmigo al libro de Hechos capítulo 10, porque esta historia que él comenzó a platicar, no en el enfoque que él lo hizo, que es en cuanto a nuestro dar, sino en cuanto al hambre, va a traer una revelación bien importante para nosotros. En este capítulo 10 de Hechos, como él decía, este hombre oficial del ejército romano llamado Cornelio, y bien dijo en el capítulo 10 verso 2 que él era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Dice que daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Vea, esta es la vida de un hombre que no ha tenido un encuentro con Cristo. Obvio, no ha pasado mucho tiempo de que el Señor Jesús fue llevado al cielo, pero el mensaje del evangelio ya está siendo predicado por los apóstoles y los discípulos que aceptaron y abrazaron la promesa que Jesús les hizo del Espíritu Santo y que estuvieron en ese día del Pentecostés. Este hombre no ha recibido por completo el mensaje, pero es un creyente.
Aún no ha tenido un encuentro con Cristo, pero es un creyente fiel, devoto y que muestra generosidad con sus dádivas a los pobres y que ora constantemente. Aún cuando no ha tenido el encuentro con Jesús, yo creo que el Señor volteó a ver su vida, porque son cosas que a Él le agrada que hagamos nosotros. Ahora imagínese el tipo de creyente que va a ser cuando conozca a Cristo, cuando reciba el mensaje y abrace el mensaje del evangelio. No solamente seguirá teniendo esta vida devota y de oración y generosidad, sino tendrá ahora un crecimiento espiritual. Y dice que él tiene una experiencia, dice la palabra. Una tarde como a las 3 tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba y empezó a platicar con el ángel. Y le preguntó que qué quería. Y el ángel le dijo en el verso 4: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Fíjese, esto está sucediendo como por ahí de las 3 de la tarde. Y rápidamente este hombre, cuando el ángel se fue, mandó a llamar 2 de sus siervos, los demás de su confianza. Les contó lo que había sucedido y los envió a que fueran a encontrar a este hombre llamado Pedro. Estaban en una ciudad, tenían que ir a otra. Pero fíjese lo que sucedió. Dice, al día siguiente, en el verso 9, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Como un denominador, los dos tienen una vida de oración. Tanto Cornelio como Pedro tienen una vida de oración. Pedro sube a orar a la azotea y mientras está orando, dice la palabra aquí que era alrededor del mediodía y que tenía hambre física. Y mientras dice que le estaban preparando los alimentos, tiene una visión. Otro común denominador entre ellos dos. Los dos tienen una visión. Uno ve un ángel y Pedro tiene una visión. Dice la palabra, en un momento de éxtasis entró. Hablando entre nosotros y lo que ahorita entendemos, tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. Tuvo un encuentro sobrenatural y empezó en el Espíritu a tener una visión. Y la visión era que una sábana blanca descendía del cielo, estaba estirada en sus 4 esquinas, y que en esa sábana blanca había toda clase de animales y reptiles, dice la escritura. Dice, vio los cielos abiertos, verso 11, algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. Tenía hambre. Y esa voz le dijo, levántate, mata y come. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Una pregunta, ¿acaso el Señor sabía lo que incluso la ley judía decía? ¿Acaso el Señor sabía incluso lo que Jesús en la tierra también tuvo que vivir? Claro que lo sabía. Sin embargo, Pedro está a punto de experimentar una revelación de algo que cambiará la historia incluso para tu vida y para mi vida. Levántate, mata y come. No, Señor, eso que está ahí no es de lo que nos dijeron que podíamos comer. ¿Y sabes qué le contesta la voz otra vez el Señor? Pero la voz habló de nuevo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Dice que la misma visión se repitió 3 veces. Pedro se sacó de onda. ¿Qué querrá decir esta visión? Y al momento que está teniendo todo esto, los hombres de Cornelio aparecieron y el Espíritu Santo le habló. Le dijo, se acercan 3 hombres, no dudes en irte con ellos. Ve lo precioso del Espíritu Santo. Y esta noche quiero decirte que necesitamos este tipo de hambre, porque necesitamos este tipo de guianza para nuestra vida en lo porvenir.
Ya no podemos estar viviendo de las memorias de aquel edificio. Necesitamos empezar a contar historias que estén sucediendo días antes, no años atrás, para que los que están allá afuera puedan escuchar un mensaje, no de hace años, sino un mensaje de lo que ellos están viviendo ahorita y están necesitando de parte de Dios para sus propias vidas. Ojo, la palabra no cambia. El cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra permanecerá para siempre. Y Pedro está en un dilema. Sin embargo, el Espíritu Santo le habla. Y esto es lo más hermoso, porque cuando Él habla y nosotros obedecemos, nada más importa. ¿Y sabes por qué no importa? Porque sabemos que lo que Él dice va a tener éxito. Porque sabemos que lo que Él ordena que hagamos va a tener éxito y va a progresar. Pero necesitamos afinar el oído de nuestro espíritu. Y eso viene a través de tener hambre. Este tipo de hambre, de ver a Dios entre nosotros moverse en la manera que Él quiera. No necesitamos una iglesia que haga lo que la iglesia quiere. Necesitamos ser la iglesia y seguir siendo la iglesia que haga lo que Él quiere, porque ahí es donde vamos a tener éxito como iglesia y cuerpo de Cristo. Se acercaron los hombres, llegaron, Pedro bajó y les dijo: no busquen más, yo soy ese, vámonos. Pero esa noche se quedaron donde Pedro y al día siguiente partieron. Llegaron a donde estaba Cornelio. Me voy rápido entre los versículos y quiero llegar al verso 28. Cuando llegaron a la casa de Cornelio, Cornelio se le tiró a los pies a Pedro y lo empezó a adorar. Pedro lo levantó y dijo: no, a mí no me adoras, yo soy humano como tú. Y Pedro comenzó a decir estas palabras: ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles. Esa palabra gentiles se usaba para los que no eran creyentes o no judíos. Todos los demás que no eran judíos. Y Pedro fue enfático en decir: ustedes saben que yo no tengo nada que hacer aquí, que no puedo, que no me es lícito, que las leyes no me lo permiten, o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. ¿Alguien me está escuchando en esta noche? Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Dice: ahora díganme por qué enviaron por mí. Y Cornelio le empieza a contar la visión que tuvo y el ángel, cómo lo visitó, y que él le había dicho que la oración había sido contestada. Y en el verso 34 le dice Pedro: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Jesús vino a morir por todos, no nada más para los que eran de su pueblo judío. Vino a morir por todos, y este mensaje es necesario que sea predicado allá afuera. No es para los que se porten bien o dicen portarse bien. No es para los que dicen: yo no me meto con nadie, yo no le hago mal a nadie. No, es para los que dicen eso, y también para los que alguna vez en su vida se han equivocado gravemente. Este mensaje es la verdadera inclusión. Este mensaje es la realidad que todos necesitamos conocer en nuestra vida. No lo que los prejuicios ni los pensamientos humanos dictan acerca de la sociedad, ni para unos y otros. Y Pedro tuvo que pasar por esta experiencia para darse cuenta que lo que estaba comenzando a vivir era parte de un plan más grande, que trascendería generaciones tras generaciones tras generaciones, hasta que por segunda vez el Señor Jesucristo viniera a esta tierra por los suyos. Pedro entendió que no era solamente para ellos y que no se podía equivocar tratando de seguir haciéndolo de esa manera. Pedro lo entendió, y nosotros como iglesia necesitamos entenderlo. Necesitamos dejar de sacarle la vuelta a aquellos que incluso a veces aparentemente no nos agradan, o en su apariencia.
aquellos que nos han lastimado, aquellos que han marcado nuestra vida de una manera u otra. Este mensaje es para todos. Y Pedro lo entendió. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. De todo. Señor de todo. Y lo más curioso, iglesia, es que Pedro tuvo que recibir esta revelación a través de alguien que todavía no se identificaba con su fe, que no tenía un encuentro con aquel con el que él había caminado y que les había encomendado que fueran por todas partes predicando el mensaje de la buena noticia. Este es un parteaguas en nuestra historia, porque tú y yo somos parte de esos gentiles que menciona la Escritura. Aquellos que tal vez no merecíamos, pero que Dios en su infinita gracia y misericordia nos hizo aceptos en Él y nos injertó en Él, que es la vid, y nos hizo hijos y ya no enemigos, ahora amigos con Él. Y me encanta esta historia, y sigue y sigue y sigue. Y en el capítulo 11 sucede lo que realmente es enseñar el cobre, como decimos. Cuando Pedro regresa donde están los otros creyentes judíos, los demás discípulos, lo primero que hacen es criticarlo. Escucho, pero no juzgo. Lo primero que hicieron fueron criticarlo, y casi también pues, le dan para abajo. Y lo señalaron porque se había ido a meter a la casa de Cornelio, un gentil. Pero en ese resto del capítulo 10 podemos ver cómo de repente el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban ahí y comenzaron a hablar en otras lenguas, cumpliéndose lo que decía la profecía. En los últimos días el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne. Y no solamente fue el Pentecostés, ahí comenzó todo, pero ha habido esos avivamientos a través de la historia donde el Espíritu Santo es derramado y muchos vienen al conocimiento de Cristo a través de encuentros sobrenaturales como esos. El mundo está ansioso y anhela ardientemente, dice el libro de Romanos, la manifestación de los hijos de Dios. Que los hijos de Dios nos demos a conocer como hijos de Dios, mostrándoles realmente este testimonio de una vida en Cristo, y que no tenemos que amoldarnos a lo que el mundo nos ofrece. Dios empieza con uno, y en este capítulo 10 de Hechos comenzó con Pedro y comenzó a transformar su corazón y a dirigir su corazón a los que realmente están perdidos. Y esa es mi oración en esta noche, que dirija nuestro corazón en esta hambre por aquellos que allá afuera siguen perdidos, sin rumbo, que no tienen una guianza de parte de Dios y no tienen una vida en Él, que han tenido esperanza en algún tiempo y la han dado por vencida a lo que la vida les ha presentado. Este es el mensaje, iglesia. Paz con Dios a través de Jesucristo. Y me lleva el Espíritu Santo a recordar en el capítulo 4 de Juan la experiencia de Jesús con esta mujer samaritana, y te lo quiero parafrasear, no solamente leer, porque quiero que entiendas lo que realmente es esta hambre. Empieza Jesús un viaje donde podía rodear un pueblo con el cual los judíos y samaritanos no tenían relación, pero decide pasar por ahí, pues la Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria. Dios tiene un plan siempre. Siempre tiene un plan Dios para nuestra vida en cualquier momento que estemos enfrentando.
Lo interesante sería que podamos ser capaces de encontrar ese plan en el momento correcto. Pasa con los discípulos, llega a este pozo donde se encuentra con la mujer samaritana. Los discípulos, dice la palabra, que van a encontrar que comer porque ya era la hora del lonche. Jesús empieza a hablar con esta mujer que viene a mediodía a sacar el agua porque las demás mujeres de su pueblo no quieren saber nada de ella por la reputación que tiene. Las demás mujeres iban temprano por la mañana. Ella, como no tenía amistad ni relación con nadie, tenía que ir a mediodía, a solas, sola, a sacar el agua para su casa. Se encuentra con Jesús, conocemos un poco la historia, empiezan a platicar, ella comienza a argumentar y llega hasta el versículo 25, donde la mujer le dijo a Jesús: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Verso 26, y este me encanta. Es la primera vez que Jesús se le presenta a alguien como la realidad que Él es en la Escritura. Y le dice: yo soy el Mesías. Tú dices que están esperando un Mesías, ya no me esperen, ya llegué. Yo soy el Mesías. Y no se lo reveló a los principales de la ciudad, no se lo reveló a los más importantes de ese pueblo, no se lo reveló ni siquiera a otros en otro camino, se lo reveló a una mujer que estaba teniendo una vida demasiado difícil. Escúchame bien esta noche. Jesús se reveló a sí mismo como el Salvador, como el ungido de Dios y su unción a la mujer de ese pueblo que más difícil estaba teniendo su vida. A la que peor la estaba pasando. Jesús se reveló como su solución. ¿Y sabes qué era lo más pesado para ella? Cuando Jesús le dice: si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a Él, y esa agua que Él te daría haría que de tu interior brotaran ríos y no tendrías sed jamás. La respuesta inmediata de esa mujer fue: dame de esa agua, porque estaba cansada de la vida que estaba viviendo, de tener que ir a ese pozo cada día a solas, a sacar agua sin poder platicar con nadie de sus problemas, sin poder tener una relación con nadie por la vida que había vivido. Y Jesús, que la conoció, porque le dijo: llámale a tu marido. La mujer le dijo: no tengo marido. Bien has dicho, porque has tenido 5 y con el que vives ni siquiera es tu marido. Jesús sabía el tipo de vida que ella estaba viviendo, que no la estaba pasando nada bien, y aún así tuvo compasión de ella y se reveló a ella como su salvación, como su solución, como la respuesta que necesita en su vida. Verso 27, justo en ese momento volvieron sus discípulos. Ahí viene todo el puño de discípulos, y a lo lejos ven a Jesús. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? Nadie se atrevió a preguntarle al maestro. La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos: imagínate esto. Pon esta imagen en tu mente de cómo esta mujer, después de encontrarse con Jesús y que Jesús se ha revelado a ella, regresa corriendo a la ciudad donde no la pueden ver, donde no la aceptan, donde le hacen pasar una vida imposible. Pero regresa corriendo, y mientras va hacia ese lugar, a todo el que se encuentre le dice: vengan a ver a este hombre, tal vez es el Mesías, me ha dicho todo mi pasado. Y dice la Biblia que fue con los hombres de la ciudad, los importantes, los que tomaban las decisiones.
Y la verdad que cargaba con ella en ese momento le dio gracia y favor. Cambió la imagen delante de ellos que tenían de ella y le creyeron. Mientras todo esto está pasando, verso 31, mientras tanto los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo. Maestro, come algo. Jesús le respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó: mi alimento, lo que sacia mi hambre, lo que nutre mi espíritu, ese alimento que ustedes no conocen, consiste en hacer la voluntad de Dios quien me envió y en terminar su obra. Este es el tipo de hambre que quiero decirte esta noche. Esa hambre que Pedro experimentó cuando entendió el mensaje que a sus propios ojos, meses o tal vez un año antes, había visto a través de ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana. ¿Sí me sigues esta noche? Pedro fue testigo de ese encuentro y de estas palabras. Las escuchó del mismo hombre Jesús en la tierra. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, muchachos, y consiste en hacer la voluntad del que me envió y hasta terminar su obra. Y es la misma revelación en carne propia que Pedro en Hechos capítulo 10 está teniendo a través de esta visión y de esta revelación de Dios en lo que él vio. Para los discípulos tal vez pudo ser, no está escrito en la palabra, pero eran judíos. ¿Por qué está hablando con esa mujer? Ahí están las preguntas. ¿Qué quieres de ella? Quisieron preguntarle y no se atrevieron. ¿Por qué estás hablando con alguien de Samaria? No nos llevamos. Y puedo incluso pensar que en el camino dicen: ¿y por qué vamos rumbo a Samaria? Ahí no nos quieren. Pero vez tras vez el Señor quiere revelarnos su corazón para que entendamos el motivo y la razón por la cual la iglesia existe, por la cual tú y yo existimos. Este es el tipo de hambre que nos va a catapultar a una nueva dimensión en los encuentros con Él. Yo extraño ver esos momentos en la presencia de Dios donde cosas poderosas sucedían, que yo mismo experimenté. Que nos sacaran cargando de aquí, bueno, de aquel lado, que no nos podemos sostener de la presencia de Dios. Pero estaba esta hambre genuina. Iglesia, ya no necesitamos lechita. Necesitamos meternos a la palabra, a la revelación de la palabra. Necesitamos crecer a otro nivel en Dios. Cada persona que viene se sorprende de lo que tenemos aquí. Cada invitado que tenemos en los eventos de esta casa se van sorprendidos de lo que sucede aquí y de cómo se les trata en este lugar. Pero tristemente tú y yo nos hemos acostumbrado a eso y ya no tenemos más hambre. Nos hemos estancado. Es tiempo de ir más arriba. Es tiempo de ir más arriba. Ya no te enfoques en los pecados. Esos ya los pagó el Señor en la cruz. Enfócate en crecer en Él a través de la revelación de su palabra mediante el Espíritu Santo. Tengamos esos tiempos de comunión con Él que nos lleven a donde Él quiere.
Si hacemos eso, yo te aseguro que los martes vas a tener que llegar más temprano. Si hacemos eso, yo te aseguro que serán filas allá afuera para poder entrar a este lugar, como se hacen en otros lugares donde hay hambre. Vas a tener que correr para alcanzar un lugar, ya ni siquiera la silla donde normalmente te sientas, para alcanzar un lugar. No te puedo decir ahorita que yo tengo toda el hambre que quiero, pero hay algo que ha estado comenzando a suceder dentro de mí. Hay algo que ha estado comenzando a suceder dentro de mí. Y el enemigo lo sabe. Y cuando esa hambre comienza a levantarse en tu vida, Ramón, viene el enemigo y te quiere golpear. Y viene y trae algo para que tropieces. Viene y trae algo para que explotes. Viene y trae algo para que un pensamiento te haga dudar. Cuando estás decidido, Juan Carlos, viene el enemigo y te dice: no, por ahí no es. Pero ahorita el Espíritu Santo está sobre ti y no lo puedes dudar. Cuando hay hambre, toda una misión viene a buscar de Dios a esta casa. ¿En cuántas camionetas vienen hoy? En 3, 2 camionetas amontonados para estar un martes en la noche, porque los domingos tienen sus reuniones en la mañana. Eso es hambre. No me juzgues. Abraza el mensaje de la palabra mejor. Y permitamos que el Espíritu Santo comience a hacer esta obra en nosotros. El resultado fue un montón de no convertidos llenos del Espíritu Santo a través de uno que se atrevió a salirse de la caja donde todos lo querían tener. Cuando la promesa y la palabra y el orden, el mandamiento fue: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a todos. No a todos los que les digan que sí se les tiene que predicar. Y puedes subir la alabanza, por favor. Esta noche yo quiero preguntarte, y esta pregunta me la he hecho varias veces, cuando el enemigo con sus dardos ha venido a mi mente a tratar de cuestionarme si realmente yo he tenido un encuentro con Dios o no, si realmente lo que yo creo que es una experiencia con Dios ha sido real o no. Yo quiero que tú te preguntes, que seas sincero contigo mismo. ¿Has tenido un encuentro con Él? ¿Has experimentado esto de estar embobado con Él? Donde en cada oportunidad que tienes de hablar con alguien, Él sale a la plática. Y aun cuando no hay oportunidad, termina saliendo a la plática. Y segundo, ¿cuánta hambre hay en tu corazón? El hambre para rendir el resto de la semana hasta que llegue el domingo y vengas con el tanque vacío. Yo lo he hecho, he pasado por ahí. Pastor, es que usted no sabe cómo me ha golpeado. Esta semana fue dura. Y créeme que nos duele, porque nuestra oración cada mañana en este lugar es que Dios te bendiga, prospere tu vida, tu camino, bendiga tus finanzas, bendiga tu familia, bendiga tu trabajo, que te lleve y te traiga con bien a aquellos que necesitan salir de esta ciudad a trabajar. Pero sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y que lo único que quiere es robar, matar y destruir.